Mark Rivers es el cofundador y CEO de Blackbird. Mark, muchísimas gracias por atendernos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y gracias a vosotros. Mark, primera fotografía general de esta primera sesión bursátil del año. Hoy vemos ascensos generalizados para las principales plazas bursátiles con un IBEX 35 en el que además está despuntando hoy el sector turístico con IAG a la cabeza. También vemos subidas para Meliá y AENA. ¿Cómo estás viendo este arranque del año en el viejo continente? Bueno, la verdad que seguimos un poco en la línea de lo que hemos visto los últimos meses. El mercado se ha movido con cierta volatilidad entre soporte y resistencia. Llevamos 6-7 meses en un rango lateral no definido, con la excepción de Wall Street, que sí que, sobre todo en la parte tecnológica, hay algo más de tendencia, pero en las bolsas europeas mucho mercado lateral. Ahora estamos en la parte de arriba, en la resistencia. Vamos a ver si el mercado se define entre acelerar la tendencia y por fin darnos un movimiento un poco alcista, o atacar los soportes y corregir. Todo va a depender de hacia dónde va la pandemia, hacia dónde va el tapering y hacia dónde van los estímulos, el plan Biden y el New Generation Funds, ¿no? Más allá de eso, estamos viendo la parte positiva, que es el turismo, como bien comentabas. Yo creo especialmente porque vamos viendo cada vez más que el Omicron, pues vamos a ver si incluso nos ayuda a que pasemos a un nuevo estadio de la pandemia y pasemos a fase de endemia. Eso sería muy bueno para las bolsas. Y ahora estaremos pendientes de eso, ¿no? Del tapering en Estados Unidos, la inflación, cómo repercute en eso, y luego los estímulos fiscales que podrían venir muy bien a una rotación cíclica. Así que de momento el mercado sigue en esa fase, ahora en resistencia, veremos si la supera. Marc, hoy entre el principal protagonismo en clave macroeconómica miramos a esos PMIs manufactureros del viejo continente. Hemos conocido el de la eurozona, Italia, Francia, Alemania y también el de España. Hablando en términos generales, sí que vemos que aunque algunos de ellos han superado las previsiones, como es el caso de Francia o de Italia, sí que estamos viendo una ralentización del PMI manufacturero de diciembre si lo comparamos con la cifra que obteníamos en el mes de noviembre. En el caso español veníamos de 57,1 puntos en noviembre, desciende a 56,2 y vemos más o menos la misma tónica. En el conjunto de la eurozona veníamos de 58,4 puntos y ahora nos situamos en 58 en el mes de diciembre. ¿A qué puede deberse esa ralentización y sobre todo cuál es la expectativa de cara a este año 2022? Hombre, el 2022 será un año claramente de impulso cíclico. No tenemos que olvidar de ninguna manera que van a venir una gran cantidad de fondos disponibles para invertir en la economía productiva. Eso tiene que fomentar la inflación, etcétera, ¿no? Probablemente en la fase final de año hemos visto cierta ralentización porque, lógicamente, también cohabitamos con la pandemia y yo creo que han habido algunas medidas de restricción que eso claramente ha afectado en los datos, como es lógico. Pero como te decía, parece que la gravedad del dato de contagios que estamos viendo no se corresponde con la gravedad de los datos de letalidad del virus, ¿no? Y eso evidentemente afecta también a que las medidas pues, se puedan contener mejor o no puedan agredir tanto la economía. Pero en el 2022, evidentemente, sobre todo en Europa, que ya tenemos aprobado el plan, vamos a tener un repunte cíclico y vamos a tener que ver hacia dónde destinamos los recursos, porque evidentemente no es lo mismo un entorno de baja inflación y de estímulos monetarios a un entorno de estímulos fiscales y cierta inflación, ¿no? Entonces esa rotación yo creo que va a existir y 2022 va a ser sin duda el año de la rotación cíclica. Eso es lo que debería suceder atendiendo a estos dos factores tan importantes, retirada de estímulos monetarios y entrada en vigor de los estímulos fiscales. Marc, en los análisis generales que hemos ido haciendo de perspectivas de cara al año 2022 se ha mantenido la premisa de que este va a seguir siendo un año más favorable para la renta variable que para la renta fija y centrándonos un poco también en cuáles son las perspectivas respecto a los bonos. Hoy estamos observando descensos del 2,86% para la rentabilidad del bono español a 10 años, ahora mismo está en el entorno del 0,57, pero por el contrario estamos viendo subidas de casi el 10% para el bono alemán a 10 años, ahora mismo en un 0,16, más o menos es el nivel en el que se está manteniendo. ¿Cuál es el escenario para los bonos europeos este año 2022? ¿Cómo arrancamos? Claro, este será un año muy divertido, ¿no?, para los que nos dedicamos al mundo de las finanzas, porque
en toda esa heterogeneidad de cosas que hay, evidentemente la renta fija tiene un gran problema. Ha cohabitado muchísimos años con unos tipos de interés negativos en los cuales pues, se ha visto claramente afectado, y además la compra sin límite casi de los bancos centrales, ¿no? Eso ha fomentado mucho la especulación en el mercado de deuda y, lógicamente, ese proceso de inflación, ese incremento en los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, veremos si en Europa, puede anticipar algún tipo de cambio. Y claro, cuando venimos de tan abajo, porcentualmente la revalorización es mucho, ¿no? Pasar de 0,50 a 1%, pues es un 100%. Imagínate si estamos ya tan cerca de cero en rentabilidades a corto plazo. Quiero decir que seguramente habrá mucha volatilidad en el mercado de deuda. Nosotros estamos en las carteras de fondos de inversión totalmente al margen del tramo largo de la curva desde hace ya bastantes meses, y buscamos flexibilidad o bonos high yield que han estado al margen de alguna manera de esa compra desmedida de los bancos centrales, porque probablemente sean los mercados que menos volatilidad tengan, pero sin duda va a ser un año muy complicado. Hay que buscar rentabilidad en la renta variable, sin duda, siendo muy selectivos y con la parte cíclica, pero en los bonos refugiarnos en cosas muy selectivas e incluso renunciar a rentabilidad si tenemos que refugiarnos conservando parte de la cartera. Pero yo creo que sería un error no anticiparse a esa rotación, porque sin duda el mercado de bonos en algún momento tiene que tener algún punto de volatilidad. Y Marc, una última cuestión. Arrancamos el año y también con la mirada puesta en cómo cerramos el cuarto trimestre del año 2021. Vamos a empezar en apenas 2 semanas ya esa nueva temporada de resultados empresariales. Ponemos el foco, como es ya tradicional, primero en los bancos estadounidenses, pero esta semana pues ya algunas empresas de Estados Unidos van a rendir sus cuentas, como es el caso de Walgreens o de Bed Bath & Beyond. ¿Qué es lo que podemos esperar respecto a los resultados del último trimestre de 2021? ¿Cuáles son los principales mensajes que nos podemos encontrar por parte de las empresas? Y no solo lo digo limitándonos a Estados Unidos, sino también a Europa, a España, un poco en términos generales, ¿qué sabor de boca nos pueden dejar pues tanto los resultados que cierran como las perspectivas, las proyecciones que puedan presentar las compañías? Bueno, a colación de los datos y de los indicadores adelantados que hemos venido viendo estas últimas sesiones, probablemente veamos cierta ralentización en unos resultados que seguirán mejorando, ¿no? Sin embargo, las perspectivas que sí que podemos ver, yo creo que serán optimistas, sobre todo para aquellos sectores que van a ver o van a recibir o van a coger muy bien los estímulos fiscales. Por ejemplo, te estoy hablando de la energía solar, por poner un ejemplo, o la industria del automóvil. Todo eso, al final, estamos en un entorno de gran participación del Estado. La demanda agregada va a continuar creciendo por ahí y eso tiene que dar un impulso cíclico. Será interesante ver cómo la inflación y los cuellos de botella están afectando a ciertas empresas. Pero como decíais antes, por ejemplo, el caso de Tesla, pues ya hemos visto que no ha habido prácticamente problemas a la hora de la entrega de vehículos, ¿no? Y que los resultados de Apple tampoco están siendo exageradamente afectados, a pesar de no poder entregar el nuevo terminal, el iPhone 13, por esa dificultad que tenemos por los cuellos de botella y los suministros. Entonces, por ahí vamos a ver si hay ralentización de los resultados. Los indicadores adelantados nos indican que puede haber algo, pero tampoco sin dramatizar, con lo cual las expectativas serán muy interesantes y el foco también importante puesto en Estados Unidos, en el plan Biden, a ver si finalmente se deciden y se puede convencer al senador díscolo, al señor Joe Manchin, para que finalmente de él sí se apruebe el famoso plan Biden para que los estímulos fiscales también en Estados Unidos se pongan ya en funcionamiento. Muchas cuestiones con las que arrancamos el año y que vigilaremos de cerca. Muchísimas gracias por este análisis. Marc Ribas, cofundador y CEO de Blackbird.